Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su espacio Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y yo, como cada jueves, soy el pastor Alvin Carrasco. La iglesia tiene sus servicios los domingos, desde las 8 de la mañana, desde las 9 de la mañana, perdón, con su escuela bíblica hasta las 11 de la mañana. Y luego a las 11 comenzamos nuestro servicio de acción de gracias a nuestro Señor y Salvador. El martes y el jueves nos reunimos en el templo el martes para tratar verdades bíblicas y hemos estado tratando las últimas semanas sobre aspectos financieros. Me encanta que el pasado martes estábamos hablando de cómo administrar un negocio pequeño y dábamos 3 pautas allí maravillosas, que luego vamos a traer ese tipo de entendimiento a la radio, pero por ahora lo estamos impartiendo primero en casa. Luego los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración. Los sábados los jóvenes tienen su servicio a las 5 de la tarde. Así que todos prestando atención a eso. También les recuerdo que los jóvenes tienen este mes, el día 12 de este mes, su cena para solteros. Así que vamos a oír el spot de la cena de los jóvenes este día 12. Sábado 12 de febrero, 7 de la noche, Salón de Eventos de Super Pollo Rodríguez. Gran cena conferencia bajo el tema Antes de elegir a mi cónyuge, ¿qué? Contribución $200 por persona, boletas a la venta en Super Cafetería Rodríguez. Te invita el Ministerio de Jóvenes FBI de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Recuerda la fecha, sábado 12 de febrero, 7 de la noche, Salón de Eventos de Super Pollo Rodríguez, calle Duarte, número 2. Este evento llega a ustedes gracias a Super Pollo y Cafetería Rodríguez. No te quedes y sé parte de la historia. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Así que invitamos a todos los jóvenes de la ciudad de La Romana y los que quieran venir de San Pedro, de Santo Domingo, de Higüey, también los recibimos. Me hacen seña por aquí los de Atomayor y El Ceibo también. Pues que vengan, aquí los esperamos para que puedan ir mirando si nadie sabe si tu bendición está en esa cena que los jóvenes tienen preparado, cena de soltero. Qué bueno, gloria al Señor. Bien, el día de hoy yo voy a hablar de un tema que no voy a abarcar todo el tema el día de hoy porque es bastante extenso y quiero dar detalles, pero voy a hablar de los falsos argumentos de los primeros siglos, falsos argumentos de los primeros siglos. Y esto se va a dividir probablemente en 2 jueves. Comienzo hoy y concluyo el próximo jueves. Y voy a hablar sobre los falsos argumentos de los primeros siglos. Y empezamos con el primero. Mire, quiero hablar del judaísmo. El judaísmo prácticamente fue la doctrina de los judíos. Que atacaban que atacaban la observancia de la ley. Siempre los judíos atacaban esa parte de la observancia de la ley y de los ritos judíos, como era el caso de la circuncisión. Y se volvió más que la ley de Dios, se volvió más la ley judía y por eso le llamaban el judaísmo. Recuerde que Dios no le dio su ley a una sola tribu, a los de la tribu de Judá, sino que se lo dio a todo Israel. Pero los más observantes de estas leyes, prácticamente el sábado y la circuncisión, fueron los judíos, que en el primer siglo fueron los primeros enemigos del pueblo cristiano. Realmente no fueron los romanos los primeros enemigos del pueblo cristiano, sino los judíos. Si miramos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que fueron los judíos los que persiguieron
en toda ciudad donde el apóstol Pablo iba y predicaba el evangelio. Los judíos llegaban y le armaban un lío a Pablo allí, y entonces Pablo tenía que irse de la ciudad. Y de hecho en algunas, como en la ciudad de Listra, en ese primer viaje, Pablo fue apedreado, y fue por culpa básicamente de los judíos, porque donde quiera que él llegaba, sembraba la palabra del Señor, pero los judíos iban detrás de Pablo diciéndole a los creyentes que ellos debían circuncidarse y guardar el sábado. Entonces los judíos fueron la primera doctrina que atacó el cristianismo. Otra doctrina que apareció justamente en el siglo I fue el gnosticismo. Y hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿y qué es el gnosticismo? Bueno, el gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas, filosóficas, religiosas, que llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era. Y déjeme explicar esto. Primero, cuando hablo de fueron corrientes sincréticas, quiere decir que ellos tomaron de muchas corrientes, hicieron un sincretismo. Un sincretismo básicamente es una mixtura, es como un sancocho, donde le echo víveres, donde le echo carnes de diferentes tipos, donde le echo los sazones, donde vuelvo y le echo más víveres, donde vuelvo y le echo más agua, donde le echo domplines, bollos y todo eso. Y todo lo metemos en un solo caldero. Entonces, eso es sincrético. Eso es un guiso sincrético, podríamos llamarlo. Bueno, pues las corrientes sincréticas son eso, donde no tenemos nada. Al principio tenemos unas ideas filosóficas, y eso fue lo que hizo el gnosticismo. Tenemos unas ideas filosóficas tomadas de los padres de la filosofía griega, como fueron Platón, Sócrates y Aristóteles, y algunos otros más como Heródoto, como Solón, etcétera, etcétera, y lo metemos todo en una corriente filosófica, y entonces hacemos un sincretismo filosófico religioso, porque también a eso le metemos parte de judaísmo, parte de otras religiones y parte de cristianismo. El gnosticismo fue evolucionando a medida que iba pasando el tiempo, y se volvió entonces gnosticismo cristiano. Sobre todo en ese siglo III, ya no era simplemente puro y llano gnosticismo, sino que era gnosticismo cristiano, donde estaba una mezcla de todas las religiones habidas y por haber, de todas las filosofías habidas y por haber, y entonces la mezclaban con el cristianismo. Y todo eso entonces llegó a mimetizarse, llegó a mezclarse, llegó a pegarse con el cristianismo. Todas esas filosofías llegaron a pegarse, eso significa mimetizar, pegar con el cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era. ¿Qué explicaba el gnosticismo? Decía que la gnosis era el conocimiento, y que todo ser tiene en el conocimiento dentro de sí los conocimientos que necesita para salvarse. Otra vez, lo que quería decir el gnosticismo es que un hombre no necesita a el Salvador, que él se puede salvar porque Dios planteó, y ahí es donde viene toda esta corriente filosófica, Dios puso la salvación dentro del hombre. Lo que pasa es que hay que saber sacarla. Y tú te quedas como, ¿y hay gente que creía en eso? Sí, hay gente que creía en eso. El gnosticismo también decía que el conocimiento de Cristo, de Cristo verdadero, es revelado a pocas personas. Y que la gnosis, el conocimiento o el interior del hombre, era pues la forma suprema del conocimiento, y solamente unos pocos podían alcanzarla. Entonces, dentro del gnosticismo nació una doctrina principal, que fue la doctrina del dualismo griego. Y esta doctrina del dualismo, que luego se mimetizó con el cristianismo, decía que el cuerpo es la cárcel y el espíritu es libre. No debe sorprendernos esto hoy, porque he oído predicaciones por YouTube que usan este mismo dualismo, donde dicen el cuerpo es una cárcel y el espíritu es libre. Entonces, ¿qué decían los griegos? Todo lo que tú haces con el cuerpo no contamina tu espíritu.
Eso decían los griegos. No contamina tu espíritu. Entonces, por mucho que tú hagas y deshagas, entonces al final el espíritu se iría a Dios o se iría al Olimpo, decían los griegos. Pero hoy los cristianos están diciendo prácticamente lo mismo. De hecho, hay sectas dentro del cristianismo que dicen que el pecado ya fue matado en la cruz, por lo tanto, todo lo que tú hagas, no hay pecado en lo que tú hagas porque el pecado no existe. Estoy hablando de corrientes cristianas. Al día de hoy están predicando ese tipo de cosas. Por eso estamos hablando de doctrinas, de ideologías religiosas que se levantaron en ese primer siglo, que no debe extrañarnos si nosotros oímos cosas como esa el día de hoy. Por eso estamos levantando estos falsos argumentos para rebatirlos con la palabra de Dios. Porque lo que busco es al final de ver todos estos argumentos poder dar la palabra de Dios con relación a eso. El gnosticismo también planteaba que la gnosis era una forma espiritual de la mayéutica. Mayéutica fue un concepto creado por Aristóteles que era sacar, echar fuera. De allí de la mayéutica es donde viene una palabra que es obstetricia, la obstetricia. Y la obstetricia es sacar a un bebé del útero de la madre. Entonces la mayéutica lo que hace es sacar de la gnosis el conocimiento real de la salvación o de Cristo. Por eso hablaban de que la gnosis era la forma espiritual de la mayéutica. También decía el gnosticismo que el alma no necesita de nadie para salvarse, ya lo dije, y que según ellos Cristo reveló esa verdad, atención, y que era necesario el castigo y la martirización del cuerpo para crecer espiritualmente. Mire, y eso pasó luego a la Iglesia Apostólica de Roma y pasó también a los cristianos del día de hoy, que hay que maltratar el cuerpo, que hay que castigar el cuerpo, que hay que martirizar el cuerpo, porque eso hace que crezcamos espiritualmente. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que tú tengas que maltratar tu cuerpo, no dice que tú tengas que martirizar tu cuerpo para crecer espiritualmente. La Biblia lo que dice es buscar someter la carne y este sometimiento de la carne es mediante el ayuno, no golpearte, no irte de rodillas de aquí a güey, no existe nada de eso en la palabra. Todo esto viene de la ideología religiosa del gnosticismo. ¿Ok? También el gnosticismo decía que una vida no era suficiente para alcanzar la excelencia espiritual, por lo tanto el gnosticismo hablaba de la reencarnación. Hay un escritor muy famoso llamado Brian Weiss que ha escrito varios libros sobre esto de reencarnación y sobre algunos testimonios que él da allí. Yo tuve la oportunidad de leerme 2 de estos libros. Uno se llama Muchos sabios y muchos maestros, del doctor Brian Weiss, y me parecieron interesantes, pero a la vez muy falsos. Así que si usted quiere leérselo, le aconsejo que tenga Biblia a mano para que se dé cuenta de tantas cosas sin fundamento, sin base, ni siquiera científica ni histórica, de lo que dice allí Brian Weiss. El gnosticismo también decía que hablaba del pensamiento positivo elevado, y el pensamiento positivo elevado no es más que el pensamiento aristotélico, porque también fue Aristóteles el que habló mucho sobre la declaración positiva que oímos hoy en las predicaciones. Tú eres hijo del rey, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres Jehová Junior y cosas y disparates como eso que no son bíblicos, que no tienen nada que ver, vienen de la mitología griega, vienen del gnosticismo cristiano y no de la Biblia. Y entonces también está mezclado esto del pensamiento positivo, tanto con el gnosticismo como con la metafísica, porque estos son metafísicas. Pero normalmente el día de hoy cantidades de predicadores neófitos lo utilizan y parece un mensaje cristiano. Y la gente, tú los ves levantándose en los púlpitos y diciendo gloria a Dios y voceando, pero no se están dando cuenta de que eso no es bíblico, simplemente es metafísica o simplemente es gnosticismo. También el gnosticismo, habían unas variaciones del gnosticismo
como por ejemplo el respeto a la naturaleza, y eso lo levantó Zoroastro con el zoroastrismo y el mazdeísmo, que también se levantaron con estos puntos y tenían sus puntos básicos. Yo espero que la semana que viene me dé tiempo para hablar de eso. Otra cosa que el gnosticismo hacía era decir que el sexo era algo que hacía al hombre impuro delante de Dios. Y yo creo que el apóstol Pablo habló eso, que llegarán los momentos donde habría hombres que prohibirían casarse. Pablo habló de eso, de muchos que ya en el primer siglo estaban predicando sobre que el sexo hacía impuro al hombre delante de Dios. Por lo tanto, lo que se buscaba era no tener sexo. Miren, cuando nosotros vemos las culturas budistas, los monjes budistas, ellos se abstienen de ese tipo de cosas, se abstienen de tocar mujer y de tener sexo, porque ellos dicen que eso los hace impuros delante de Dios. Y no hay ninguna maldad en ellos, siempre y cuando sea con la persona adecuada. Y cuando me refiero a la persona adecuada, me refiero a dentro del plan matrimonial que Dios diseñó. ¿Ok? Bien, avancemos. Hubo otra doctrina que se levantó llamado el marcionismo, y esta es la peor de todas, yo podría decir. Marcionismo, fíjense lo que enseñaba el marcionismo. Voy a ir con calma. Enseñaba que existen dos espíritus supremos y decía, hay uno bueno y uno malo. Atención, porque la iglesia de Roma en un momento apoyó esto del marcionismo. Lo apoyó esto del marcionismo. Y fácilmente encontramos gente dentro de los púlpitos en las iglesias hoy predicando sobre esto. Marción era un ministro de Cristo, pero se apartó y entonces pensaba que el mundo era malo y que tanto su creador era un ser o un Dios, si no malo, dice él, ignorante. Atención, porque según Marción, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Dios del Nuevo Testamento. Él dice, el Dios del Antiguo Testamento llamado Jehová, atención, el Dios del Antiguo Testamento llamado Jehová era hermano de Jesucristo. Y ambos eran hijos del Padre Eterno. Así lo dice Marción. Ambos eran hijos del Padre Eterno. Y el Padre Eterno tuvo ese primer hijo llamado Jehová, que era malo, que solamente pensaba en castigo, que solamente pensaba en oprimir a la humanidad, y que por el otro lado vino Jesucristo a manifestar un reino de bondad y de amor. Wow, gloria a Dios. Entonces, Marción decía, como el mundo era malo, entonces fue creado por Jehová. Entonces Jehová era un Dios malo. Jehová no era el Dios supremo, decía Marción, sino que era hijo del Dios supremo. Y el Dios supremo también era el Padre de Jesucristo. Por lo tanto, Jehová y Jesucristo, decía Marción, eran hermanos. El Dios supremo quería un mundo espiritual, pero Jehová, o por malo, o por maldad, o por ignorancia, hizo este mundo y colocó en este mundo la humanidad. En el Antiguo Testamento es palabra de Dios, dice Marción, pero no es la palabra del Dios Supremo, sino que es la palabra de Jehová. Y entonces, como Jehová es un Dios malo, hermano de Jesucristo, entonces son las palabras de un Dios malo. Mire cuánta mitología malvada Satanás pone en el corazón de un hombre. Son argumentos falsos de una interpretación errada, de una mente errada, corrupta. Oh, gloria a Dios. Pero esa fue una de las ideologías que se levanta en los primeros siglos, que combatió con el cristianismo. Todo falso, todo tildando a la maldad. Y mucha gente siguió a Marción y a su doctrina. Otra ideología que se levantó en este primer siglo fue la simonía. ¿Y qué era la simonía? La simonía es la compra o venta de lo espiritual por medio de los bienes materiales. Y esto se llama simonía por aquel mago llamado Simón que quiso comprar los dones de Dios con dinero. Cuando él vio que hicieron un milagro y entonces se acerca y dice, véndanme de esto, y entonces cayó ceguera en sus ojos. De ahí en adelante se llama simonía.
Pastor, ¿y qué tanto se practica la simonía el día de hoy? Pero cantidades de cosas, cantidad de colectas de ofrenda. Estamos vendiendo para que Dios te bendiga, tú tienes que dar, tú siembra para que puedas cosechar, y cosas como esta son simonía. Esto no es lo que enseña la Biblia sobre sacarle el dinero a la gente, sacarle todo a la gente. Esto es simonía y se sigue practicando el día de hoy. Hoy hacemos cantidades de cosas dentro de las iglesias y rifamos motor, rifamos picapollo, vendemos huevos, compramos paso. Cosas como esa, hermano, practicamos todo eso y el día de hoy llega el entendimiento, debemos arrepentirnos. La Biblia no dice nada de eso. Dios, yo creo que es suficiente para Él manejar su obra, pero manejarla de manera correcta, proveer para su obra de manera correcta, con ofrendas que salgan de corazones, no sacándole el dinero a la gente. Entonces lo que hacía Simón era tratar de comprar los bienes, tratar de comprar los dones espirituales por medios materiales, por dinero. Y el día de hoy también se hace eso. Tú tienes que diezmar para que Dios te bendiga. No. Eso es simonía. Diezma porque tú amas la ley de Dios, porque tú obedeces la palabra de Dios. No diezme para que Dios te bendiga. Ofrenda no para que Dios te bendiga, ofrenda porque ya eres bendecido, porque ya Dios te bendijo. Y un corazón contrito y humillado que Dios no desprecia, siempre se abrirá para dar para la gloria de Dios. Otro, y este lo voy a dejar, este va a ser el último que voy a decir, nestorianismo. Es una doctrina que considera que Cristo está radicalmente separado en dos personas, una humana y una divina, pero ambas de modo que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado por dos personas distintas. Es decir, lo que él decía, que en Cristo tenía dos personalidades. No era una sola personalidad, no era una sola persona, sino que Cristo era como la película Fragmentado. El de Fragmentado fue un caso real que tenía 24 personalidades. Entonces, Nestorio, que fue un ministro cristiano, también decía que Cristo tenía dos personalidades totalmente divididas. En una se presentaba como el hombre y en otra se presentaba como Dios. A esto del nestorianismo es lo que se le llama difisismo, que fue una falsa doctrina de los primeros siglos. Hubo otra doctrina que fue el apolinarianismo, que entonces decía todo lo contrario, que en Cristo existía una sola persona y que esa persona era totalmente Dios, que en Cristo no había hombre, que Él no era hombre, que Él era Dios. Y entonces a esto de apolinario se le llamó monofisismo. Tanto el nestorianismo, el apolinarianismo, la simonía, el marcionismo y el gnosticismo que hemos hablado hoy son falsos argumentos tomados de la palabra de Dios, pero por hombres corruptos con mentalidades corruptas que quisieron cambiar la gloria de Dios y poner su propio pensamiento, no buscando la interpretación del Espíritu Santo, sino dando ellos su propia interpretación. Yo espero seguir la próxima semana con estos argumentos, estos falsos argumentos de los primeros siglos. Dejémoslo aquí por el día de hoy. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes.